como le decía, y con esta palabra que el Señor me habló antes de subir, que bueno, como dije, pensé que era por alguna situación particular. En realidad, en un momento pensé que era algo para mí, por alguna situación que estaba pasando en ese momento. Y bueno, no, era para algunos específicamente y para todos. Nuestras limitaciones no nos limitan, no nos definen, no nos retienen, sino que nos potencian. Nuestras limitaciones son ese objeto para mirar y ahí decidir qué hacer. Y en esa diferencia, en esa hombría que decía Job, bueno, el tema de la hombría, ahora voy a mencionar algo sobre eso justamente, parece que es una mala palabra en esta época, pero ese tema de la hombría, de qué manera vos encarás la situación que viene sobre tu vida, aquello que te quiere limitar, aquello que quiere convertirse en un problema, ese obstáculo. Y si hablamos de obstáculos, en esta época estamos llenos de obstáculos, de situaciones difíciles. Todo el tiempo parece venir algo nuevo. Pero aparte de eso, esta mañana cuando ya había terminado de grabar el devocional de hoy, y hago esta mención a propósito porque pareciera ser que el devocional fue a raíz de esto que les voy a contar, y no, fue después, fue al revés. Así que son esas cosas esa manera en la que Dios habla, que me encanta cuando es así. Había terminado de grabar, bueno, iba a empezar a editar, lo que a veces me lleva bastante tiempo. Y en ese ida y vuelta que andaba empezando a editar el video del devocional, me encuentro con un posteo en Twitter. A veces yo sé que hay gente a la que no le gusta que uno esté involucrado en las redes o participando o activo o simplemente siendo chusmarredes, pero para mí ha sido desde siempre hasta una fuente de información, al margen de que creo que es una fuente de comunicación. Como siempre lo dije, lo sostengo, si Jesús estuviera en esta época caminando entre nosotros, Él tendría Instagram, tendría TikTok, pondría stories todos los días para que el mensaje llegue a todos lados. En definitiva, el punto es ese, que el mensaje llegue a todos lados. Y digo, me encontré con un posteo de Twitter de una de esas cuentas que sigo, que habla de valores, que habla de principios, que habla de actitud, de la forma de presentarse, de cómo pararse ante las circunstancias, ante las cosas que pasen. Y estaba hablando acerca de algunas verdades sobre la hombría. Por eso, bienvenida Mercedes, que estuvo de viaje ahí, se fue de farra como un mes y está de vuelta en casa. Mirá vos. ¿Qué trajiste, Mercedes? Más te vale que me haya traído algo, Mercedes. ¿Cómo que no? ¿No me trajiste nada? Entonces no hay bienvenida para vos. Sorpresa. Sobre 12 verdades, decía, creo que 12 verdades sobre la hombría. Como le dije recién, esto que parece ser que es mala palabra y que sin embargo sigue siendo esto lo que Dios nos habla y sigue siendo la manera en que Dios programó a la humanidad, al ser humano. Y decía cosas como esta que se las quiero compartir, no todas, sino algunas de ellas. El éxito y el fracaso van de la mano. El fracaso es parte del proceso. Todos cometemos errores. Aprender de ellos es lo que te hará crecer. ¿Es verdad? Es verdad. No se acaba cuando perdés, se acaba cuando te rendís. ¿Es verdad? Es verdad. Jamás permitas que te digan que no podés hacer algo. ¿Es verdad? Una vez, uno de mis cinco, cuando llego a mis 5, uno de mis hijos, una vez me dijo estas palabras. Las tengo grabadas hace 2000 años acá adentro. Y con toda la razón. El solo hecho que me digas que no puedo, eso me motiva a hacerlo. Bravo el borrego. Bravo. Lo aplaudo por eso. Precisamente por eso, por esa actitud. ¿Qué es lo que dice acá? Jamás permitas que te digan que no podés hacer algo. Esto que es muy importante, está muy buena y nos habla a todos. La salud mental es tan importante o más que la física en una época donde todo es cuidar el cuerpo, cuidar la salud, que la alimentación, que las cosas saludables, que, ¿cómo es la otra palabra que no me sale? Lo sustentable, todo ese tipo de cosas así. Bueno, también la cabeza. La salud mental es tan importante o más que la salud física. Cuidar tu mente es esencial, totalmente de acuerdo, para una vida plena. Tenés que tener cuidado de lo que mirás, lo que escuchás. También tenés que tener cuidado de lo que hablás, de a quién le prestás atención. Aquello que forma tu pensamiento. Bueno, como venimos hablando, curiosamente, las últimas 3 semanas del cielo a la tierra, sobre la
la mala hierba, esa cizaña que fue sembrada entre la buena hierba, entre la buena semilla, que son los pensamientos que nos quieren detener o atar o limitar, o bueno, esas cosas que pasan. Y entre todas esas, que como le digo, verdad, o por lo menos creo que son correctas, estaba esta. Las oportunidades se le presentan a aquellos que están preparados. Si no estás preparado, solo serás un espectador más, viendo cómo otros lo logran. Suena bien, si yo lo digo así rápido, si yo le pregunto me va a decir, sí, es verdad, es cierto, es así. Es como esa otra frase que dice que las oportunidades pasan una vez en la vida, si no te subiste al tren, lo dejaste pasar, lo perdiste. Habrá escuchado esa idea más o menos así, que suena motivador, suena a ser valiente, suena a darte empuje para no distraerte ante las situaciones que siempre pasan. Decía Gerson, en el momento de las distracciones que nos quieren sacar o nos quieren correr del foco donde Dios nos quiere poner. Entonces sí, es verdad. Así pasa con las oportunidades. Pareciera ser, por ejemplo, mire esto, pareciera ser que está de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 25:10, mientras iban a comprar aceite, llegó el novio, conoce este pasaje seguramente. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras que no estaban preparadas. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Si no estás preparado, perdés la oportunidad. O Santiago 1:5, que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero, el pero me habla de la preparación, en este caso una preparación distinta, pero preparación al fin, dice, pero que pida con fe, sin dudar. Si usted no tiene fe cuando va a pedir, o sea, si no preparó su depósito de fe, si no puso a trabajar la fe, si no le hizo caso a lo que Dios puso en el interior, si no sembró esa semilla de fe, esa palabra de fe, si no camina por donde el Señor le dice, por más que pida, no va a funcionar. Porque lo que activa todo es precisamente la fe. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7 tengo ahí marcado, ¿o no? Sí. Quien es así no piense que va a recibir alguna cosa alguna. Es fundamental estar preparado, es fundamental prestar atención, es fundamental no distraerte para no perder las oportunidades. La preparación es como el activador de aquello que viene. Pero, en cierta manera, oponiéndome a esta idea, y que esto sí es precisamente lo que Dios me habló anoche, entre las 11 y las 12 de la noche, así puntualmente le digo, podría decir hasta el momento y todo, pero ya es simplemente eso, es chusmerío nomás, que le encanta, mira, le gusta más el chusmerío que la palabra. Una cosa es recibir y otra cosa es la oportunidad. O sea, una cosa es que estés preparado para recibir lo que Dios te quiere dar y otra cosa es que estés preparado o no para las oportunidades. Porque este hombre decía, el del posteo que le acabo de leer, decía que si vos no estás preparado, la oportunidad no viene. O sea, que la oportunidad llega a aquellos que están preparados. Y digo, no. Ojalá fuera así, porque eso en cierta manera sería un aliciente de que, bueno, mientras yo no esté preparado, no va a llegar, entonces me preparo para que llegue. No. Las oportunidades se presentan en todo momento y en cualquier momento. Las oportunidades están todo el tiempo ahí delante de tus ojos, a la vuelta de la esquina. Abriste una puerta, bajaste de un colectivo, te subiste al auto. Ahí están las oportunidades todo el tiempo. El problema es que si vos no estás preparado, la oportunidad, por más que la tengas ahí, podés no verla, no reconocerla, no darte cuenta, o verla, reconocerla, darte cuenta y perderla totalmente, porque como estas mujeres, las vírgenes de Mateo 25, no tenían la manera de poder hacerse cargo de esa oportunidad, porque no tenían aceite para sus lámparas, entonces no pudieron prender las lámparas, era la medianoche, no pudieron alumbrarse, el Señor, el novio, no las reconoció, no sabía quiénes eran y no pudieron entrar. Entonces, las oportunidades, al margen de eso, yo creo también que si las oportunidades no llegan o no vienen o no están ahí a la vista, yo creo que las oportunidades uno las tiene que fabricar, uno tiene que ser proactivo en la manera de hacer, de estar dispuesto, de dar un paso adelante, de ponerte siempre a la mano de alguien, fabricar vos también tu propia oportunidad. A veces hay gente que espera sentada en su casa que lo llamen para un trabajo mejor y no te va a llegar nunca la oportunidad.
capaz que sí, tiene esa suerte, pero ni siquiera sobrenatural, ya es una cosa fantasiosa. Estás sentado en tu casa jugando a los play, te tocan el timbre y te vienen a ofrecer trabajo. No sé si a alguien alguna vez le va a pasar eso. Recuerdo un joven de la iglesia que ya creció, ya es todo un hombre, casado, que no lo voy a mandar en cana porque está presente, que era un joven de la iglesia y decía, no consigo trabajo, pastor, pero está buscando, sí, yo mando mail todos los días. Y su manera de buscar trabajo era mandar mails, nada más, absolutamente nada más que eso. Entonces digo, te estás limitando un poquito, así no vas a conseguir. Hasta que se dio cuenta, salió a buscar trabajo, entonces ahí el trabajo se le presentó. Las oportunidades están siempre cerca, las oportunidades están a la puerta, las oportunidades te llaman, o las oportunidades las podés o las tenés que fabricar. ¿Puedo perder las oportunidades estando o no estando preparado? Sí, puedo perder las oportunidades. Se me puede ir el tren, puedo quedar pagando, puedo mirar cómo se va y yo decir, ¿qué pasó que no me subí? Pero ¿qué pasa con eso? Salmo 1, versículo 1. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en las sendas de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esta persona que cumple con estos requisitos, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Vio, no sé si tuvo la oportunidad de ver alguna vez algún lugar donde haya un río, que si hay árboles en las orillas o cerquita de la orilla, es una zona siempre fértil, siempre verde, los árboles están robustos, con hojas. Bueno, así habla, si no hay agua, los árboles estarían secos o no existirían. Así habla el Señor de aquellos que cumplen estos requisitos. Esto es podría decirle que es una bendición, podría decirle que es en cierta manera un contrato, que así como digo requisitos nos pone a nosotros algunas condiciones. Arranca el libro de los Salmos ahí ya. También ayer dije, los Salmos nos sientan doctrina, y es verdad, así es, no es doctrina, pero nos muestran un principio de Dios y nos muestran que tenemos que cumplir algunos requisitos o pasos para recibir algunas cosas de parte del Señor. Si no las cumplo en base a lo que me está diciendo, significa que esta bendición en particular, otras no, pero esta bendición en particular puedo llegar a perderla. Este salmo es una bendición, por ejemplo, cuando dice todo cuanto hace prospera, o lo que dice que va a ser como un árbol fértil o verde o todo lo demás. ¿Para quién es? Para el que no sigue el consejo de los malos, para el que no se mezcló alguna vez con pecadores, para el que no anduvo con burladores o con burlones, para el que se deleita en la palabra de Dios, para el que día y noche, ojo, día y noche medita en la palabra de Dios. ¿Hay alguien? No levante la mano ni responda, porque ¿para qué vamos a andar haciendo scratch? ¿Hay alguien entre los presentes que encaje en esta lista de condiciones y requisitos? O sea, ¿encaja todo esto con su vida? ¿Cumple cada uno de estos pasos? Porque si cumple cada uno de estos pasos, vas a ser como árbol plantado a la orilla de un río, vas a dar fruto, tu hoja nunca se va a marchitar, o sea, vas a ser siempre fértil, siempre joven, o por lo menos jovial, siempre fuerte, siempre vigoroso. Y lo más importante, y todo lo que hagas, porque eso es lo que más les gusta, todo lo que hagas va a prosperar. ¿Qué quiere decir? Que usted un día se levantó y dice, ¿qué puedo hacer con mi vida? A ver, hoy quiero poner una fábrica de corchos. No, hay gente que hace así, yo en serio le digo. Entonces se levanta, averigua si tiene recursos, tiene los medios, no sé lo que haga, empieza a trabajar y pone la fábrica de corchos. Y a partir de ese día se dejan de usar las tapitas rosca y todo el mundo usa corcho para todo. Porque todo lo que hace prospera. Al mes se aburrió, dice, no, ya me aburrí del corcho. Hoy quiero poner una fábrica de globos. Entonces empieza a fabricar globos y se vuelve como era hace en nuestra infancia. Se cambia ya no hay más salones de fiesta infantil, ya no hay más, los cumpleaños se hacen otra vez en la casa, con las tortas hechas con la madre, con las bolitas esas que eran municiones de... ¿Llegabas a morder una de esas plateadas? Hermano querido,
Diga que como eras chico posiblemente no tuvieras muelas o no tuvieras las muelas de juicio, seguramente, pero mordías uno de esos, ¡crack! Y no era que se había partido la bolita, te partiste un diente así nomás. De los vasitos blancos con la servilletita adentro, del gorrito, ¿no? Tendríamos que volver a esa época. De que estén todo el grado, los varones, las nenas, todos juntos en la casa dentro del comedor, todos, ¿no? Habría que volver, ¿no? Ya dije el bonete, ¿sí? Del cumpleañero. Bueno, y empieza a usarse globos por todos lados. Porque todo lo que haces prospera. En cambio, si no, sería al revés. Te dedicaste a hacer corchos, listo. Desapareció el Amazonas, no existe más la materia prima para fabricar corchos. Chao, te fundiste. Y así con cualquier otra cosa también. Como dice la palabra en el libro de Números, que todo aquello en lo que vos pongas tu mano va a ser bendecido, va a ser prosperado. Siempre me gustó verlo de esta manera. Depende de la fe, depende de tu capacidad, depende de tu determinación, depende de tu visión. Si tenés la capacidad o la fe o la visión de decir, bueno, me pongo un kiosco, ponelo, Dios lo va a prosperar. Si en vez de decirte un kiosco decís, me pongo una distribuidora en un supermercado, ponelo, Dios lo va a prosperar. Lo que sea, hasta donde seas capaz de darte. No se me haga loco si tiene fe para kiosco y ponga un supermercado, porque se va a fundir, no va a funcionar. Lo mismo al revés, si tiene fe para supermercado, no ponga kiosco porque se va a frustrar y se va a cansar y no va a funcionar. Dios bendice aquello en lo que pongas tu mano. Dios hace prosperar todo aquello cuando cumplís estos requisitos. Ahora, ¿qué pasa si no encajás en alguno de estos puntos? Mi pastor, cuando yo conocí al Señor y ya partió, él siempre decía que el bote se hunde por un agujero. Bueno, en realidad decía, ¿cuántos agujeros necesita un bote para hundirse? Entonces vos decís, un agujero, listo. Entonces es suficiente. Con que no cumplas uno, ya todo lo demás, por más que seas bueno en todo, si fallaste en uno, te viniste abajo, se hundió. Entonces, ¿fallaste en alguno de estos? Pregunto y otra vez no responda. ¿Alguna vez seguiste consejo de gente mala o malos consejos? No quieren responder, está bien. No, también no contesté. ¿Alguna vez se juntó con pecadores? Ahora me dicen, no, jamás. ¿Alguna vez se juntó con burlones? Y estoy diciendo se juntó con, miren si encima digo, ¿alguna vez te pusiste a burlar a otro? Ahí estamos todos adentro. Ahí estamos con la argentinidad sobre la cabeza, el descansero está súper activado siempre, inmediatamente. ¿Ignoraste alguna vez la palabra de Dios? Porque dice, acá está, se deleita en la palabra, día y noche medita en ella. O sea, ¿realmente lo haces? O, sí, mañana leo. Como me dijo uno una vez, hace mucho tiempo, le digo, fulano, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, yo leo el versículo que usted manda. En aquella época no mandaba devocionales, en aquella época mandaba un versículo, como si fuera una palabra del día, le mandaba un versículo a la iglesia, un versículo. Entonces, esta persona me decía, sí, yo leo la Biblia, yo leo lo que usted manda, punto. Ese es peor que aquel que dice que ora para comer y nada más, ya está. O sea, leyó un versículo y con eso ya está hecho. Si falló en alguno de estos, o sea, si se juntó con gente mala, si siguió con malos consejos, si se juntó con pecadores, si anduvo con burladores, si fue uno de esos burladores, si no hizo caso de la palabra de Dios, yo lo lamento, pero esta bendición de Salmo 1 no le corresponde, no le llega, le pasa por arriba, lo mira y le hace pito catalán, le dice, a vos no llego. Entonces en ese caso uno puede decir, bueno, chao, perdí la oportunidad, Dios me está privando, no es Dios sino vos, me está privando de experimentar esa bendición. Pero como dije recién y lo voy a repetir 2 o 3 veces o las veces que me acuerde, Dios no es un Dios de una única oportunidad. Es más, estoy convencido, recontra convencido, no es Dios de segundas oportunidades, sino que Dios es Dios de terceras, de cuartas y de milésimas oportunidades. Una y otra y otra y otra vez. Iba a empezar, después cambié el último momento, ahora se lo chusmeo porque le gustan los chismes a usted, entonces como que alimenta el corazón el chisme. Iba a empezar diciéndole, esta palabra es para los fracasados. Iba a arrancar así, diciéndole, aquellos que se han equivocado una y otra vez. Y después dije,
Ahora lo cuento, pero le estoy contando toda la interna, todo el backstage. Después dije, no, porque van a pensar que lo digo así para hacer promoción del libro. No pasa por ese lado, sino pasa por decir yo, fracasado, entre ellos, entre los que sean, que hemos pasado por este tipo de situaciones, de meter la pata y una y otra vez. Y como digo, Dios es Dios de segundas, terceras, cuartas, milésimas oportunidades. Mira lo que dice el Salmo 92. Este está lindo para bailarlo, aparte de, o sea, para cantarlo, para bailarlo. Ya le estoy mojando la oreja a Joel para mañana, miren con esto. Salmo 92, versículo 12, dice: el justo florecerá. ¿Cómo te sabe la cumbia? No medita en la palabra, pero la cumbia se la sabe bien. Crecerá. ¿Te das cuenta vos? Si yo digo, a ver, recite Salmo 92, 12. Qué sé yo, me va a decir. Pero si le digo, el justo florecerá como la palmera. ¿Otra vez? ¿Y ahora cómo sigue? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que ahí hay dos versiones, entonces empezó a hacer el lío. Porque unos dicen, el justo florecerá, y otro repite, plantado en la casa de Jehová, según quien sea que lo cante. Realmente, no voy a decir lo de antes era mejor porque no es así, pero los coritos de antes nos enseñaban la palabra. Mire cómo se sabe la palabra sin saber de qué era. Dice el Salmo 92, y vuelvo a leer, el justo florecerá como la palmera. Este justo crecerá como cedro en el Líbano. Cuando está plantado, arraigado, echando raíces en la casa del Señor, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, a la entrada, alrededor de donde está la habitación de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Aún en la vejez, dice versículo 14, así como le decía recién también en el Salmo 1, aún en la vejez fructificará, vas a dar fruto aún siendo viejo, aún siendo anciano, fruto en lo que haga, fruto en lo que quiera, fruto en lo que toques, vas a seguir siendo una persona productiva. Estará vigoroso y verde, fuerte, fértil, activo, repito, productivo. Termina con el versículo 15 diciendo, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. O sea, todo eso con un propósito. Anunciar lo que Dios hace, anunciar cómo es Dios, anunciar lo que Dios hace, lo que Dios busca, lo que quiere hacer con la gente. Entonces de golpe me encuentro con un contraste y me encanta cuando aparecen estas contradicciones de la palabra de Dios. Porque el Salmo 1 me dice, o te dice, o nos dice, fuiste, alpiste, perdiste, para vos no existe esa bendición. Pero el Salmo 92 me está diciendo que sí, que la misma bendición vuelve a caer sobre mi cabeza, de fructificar, de ser verde o fértil, de ser fuerte, de que todo lo que haga funcione, todo aquello que haga dé fruto, que todo aquello que haga prospere. Claro, tiene si el Salmo 1 tenía un condicionante o un requisito, este también tiene un requisito, pero que excede un poquito a nosotros, va un poquito más allá. Dice, versículo 12, la primera palabra, las dos primeras palabras, el justo. El justo florecerá, bla, 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 bla. Todo lo demás. ¿Quién es el justo? Esto lo decía, no sé si fue el sábado o el miércoles que mencioné este versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, mire cómo dice esta versión. Ya que fuimos hechos justos. ¿Quién fue hecho justo? A los ojos de Dios por medio de la fe. Aquellos que hemos creído, los que nos hemos acercado, los que hemos invitado al Señor a vivir en nuestro interior. Dios nos hizo justos. O sea que ya, no es idea mía nada más, enseguida se lo voy a leer, o sea que ya se invalida ese decreto o ese requisito o esa ley que dice, no, te juntaste con un burlón, listo, ya para vos no es. No, te olvidaste leer la Biblia, listo, para vos ya no es. No, vos anduviste ahí sentado con gente que, bueno, medio rara, ya para vos no es. El hecho de ser justo o ser justificado, como dice la versión tradicional, nos pone por delante del reinicio
de ese sistema y estos beneficios empiezan a impactar nuevamente sobre nosotros. Dios no es un Dios de una única oportunidad, ni de segundas, sino de terceras, cuartas, quintas, milésimas oportunidades. ¿Quién es el justo? Le digo, nosotros. Y cuando somos hechos justos, 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, acá está la clave, la diferencia. ¿Está usted en Cristo? ¿Sabe lo que es estar en Cristo? No es que viva en una casa que tiene un cartel afuera que dice Cristo. O se va a vivir a un pueblo que el pueblo se llama Cristo. Porque ahí es muy fácil, estás en Cristo. No. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Tiene idea de lo que es eso? Uy, qué mal que estamos. ¿Será para la próxima serie de mensajes? No, para la próxima serie de mensajes tenemos maldiciones generacionales, así que lo de Cristo. Pero hablamos un poquito de eso, me parece que fue en salvación, en el camino de los romanos. Estar en Cristo significa vivir con los principios del Señor, haberle entregado nuestra vida a Él. Estar en Cristo significa estar rodeado por Él. Estar en Cristo significa que sea Él el que guía nuestros pasos. Estar en Cristo significa sencillamente ser cristiano. Es una cosa un poquito rara, un poquito metafísica, porque cuando yo recibo a Cristo en mi interior, Cristo está dentro mío y automáticamente yo estoy en Él. Es medio raro. O sea, adentro y afuera al mismo tiempo. Al que está en Cristo, al que habita en Cristo, al que vive en Cristo, a que su idioma, su manera de pensar, su actitud es Cristo, dice, el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo, no los viejos, lo viejo ya pasó. Tus errores, tus miserias, tus fracasos, tus pecados, tus malas decisiones, los malos consejos, los burlones, los burladores. Es sentarte con pecadores, el olvidarte de la palabra o hacer lo que quieras con la palabra de Dios. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, o las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso le decía cuando apenas pasé, hoy es un día especial, hoy Dios hace cosa nueva, hoy todo es nuevo, porque quedó atrás, quedó allá lo viejo, lo que me definía, lo que me limitaba, lo que me marcaba, aquello que hacía que yo no avanzara, lo que me ataba, lo que se había convertido en mis cadenas. Lo viejo ya no está. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y escuche esto, no tomándole en cuenta sus pecados. Por eso le dije recién, no es cosa mía, sino que el texto lo dice, no le toman en cuenta los pecados. Qué cosa rara que el pecado te lleva a la muerte, pero Dios no toma en cuenta el pecado. Qué cosa rara que todo hombre que pecare, dice el libro de Génesis, ciertamente morirá, pero Dios no toma en cuenta el pecado. Qué cosa rara que el pecado te separa de Dios, te aleja de Dios. El pecado trae condenación y al mismo tiempo te está diciendo, no toma en cuenta sus pecados. Vuelvo al requisito del Salmo 12 que dice, el justo. Vuelvo a Romanos capítulo 5 que dice, ya hemos sido justos. Vuelvo a 2 Corintios, la primera frase de 5:17 que le leí recién nomás, el que está en Cristo. En esa condición, Dios no toma en cuenta sus pecados. Y nos encarga, a ellos que está escribiendo Pablo y a los apóstoles, el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Qué loco, porque a primera mano, y ahora tengo una palabrita, ¿dónde está? A ver, tengo una palabrita para los religiosos. ¿Quién es religioso aquí presente? Dígame, acá nomás, ya enseguida. Levante la mano que sea religioso. Es peor que me diga que son comunistas. Levante la mano el religioso recalcitrante. Vamos bien entonces. Vamos bien con la iglesia. Tengo una palabra luego para ese que no es. Espere que no me quiero parar esto acá. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Digo, el religioso podría estar diciendo, bueno, pero una cosa era antes y una cosa es ahora. Una cosa era cuando el día que vos llegaste y otra cosa es ya habiendo llegado. Pero esta palabra que Pablo está hablando, está diciendo que se reconcilien. ¿Y quién es el que se puede reconciliar?
únicamente alguien que hubiera estado, voy a hacer una alteración de la palabra para que entienda el concepto, únicamente se puede reconciliar alguien que antes estaba conciliado y dejó de estarlo. Lo que, ahora voy a hablar correctamente, lo que significa que solo se puede reconciliar alguien que por alguna razón se separó, se alejó, tomó su camino, tomó sus propias decisiones. No le importó, en este caso tal vez, lo que Dios decía. O sea que la palabra del apóstol Pablo no es solamente para aquellos que nunca se acercaron, sino la palabra de Pablo es para todos, también es para nosotros. Reconcíliense con Dios. Es parte del todo el día. Es parte de, me encanta el título que yo me puse acá ahora, del Día de la Marmota. ¿Sabe lo que es el Día de la Marmota? Antes de ir a eso, termino con el versículo. El 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es la que me condena. Pero la justicia de Dios es la que me manda al infierno si yo soy un pecador. La justicia de Dios es la que me rechaza, la que me dice, no podés entrar porque tu ropa no está brillante, resplandeciente. Otra vez, en Cristo. Otra vez, el justo. Otra vez, habiendo sido hecho justo. El Día de la Marmota es una película de no me acuerdo quién. No busqué el dato si no se lo decía. No, ¿saben de quién es la película? La gente sabe todo. Donde, bueno, el Día de la Marmota en realidad es una celebración de un pueblito en Estados Unidos donde se ve que no sé por qué. ¿Vio? Cuando un lugar más o menos anda bien, tiene tiempo para poner días pavos para cualquier cosa. El Día de la Marmota, el día de la nuez pinchada, el día de qué sé yo. Y hacen toda una fiesta por esa situación. Donde, y hay otra película, viene a mi mente, otra película que tiene el mismo argumento o el mismo fondo. Donde un muchacho que creo que era un periodista, no recuerdo bien, cuando se despertaba, cada día que se despertaba, empezaba a vivir nuevamente el mismo día. O sea, todos los días, debe ser terrible, ¿no? Todos los días revivía el mismo día. Es bueno, uno lo piensa de golpe y dice, recopado para corregir, ¿no? Porque a veces uno quisiera que la vida sea como la computadora, donde vos podés hacer control Z y hacer de cuenta que no pasó lo que hiciste. Lo arreglaste, ya está, listo, se olvidó, se terminó. La vida no es así, ¿no? La vida es distinta. Entonces, tener esa oportunidad y decir, uy, qué bueno, zafé. Pero cuando ya no es una vez, sino todos los días, vos ya sabés hasta qué pájaro va a cantar. Era todos los días repetirse lo mismo. Obviamente había un propósito. El propósito que había en el argumento de la película era dejar una enseñanza a él. Lo llevaba a un cambio de su actitud, lo llevaba a un cambio de cómo mirar la vida. Muy romántico, muy lindo, ya está. ¿Por qué le digo el Día de la Marmota? Porque Dios nos pone, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros somos nueva criatura, cuando nosotros somos hechos justos, cuando estamos delante de Él y como justos empezamos a crecer, Dios nos mete en el Día de la Marmota. En el Día de la Marmota, que en realidad lo que hace es darnos todos los días una y otra, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de presentarnos delante de Él. Recuerdo, seguramente yo esto ya lo conté, pero son esas cosas que me marcan a lo largo del tiempo y quedan ahí guardadas. El 31 de diciembre del año 1999, es increíble que ya hace 24 años de eso. Recuerdo que ese día, bueno, era el cambio del milenio, había todo, fiesta por todos lados, en la tele te pasaban los festejos a lo largo del mundo. Estaba el famoso virus del milenio, que después hasta canciones sobre eso salieron. Algunos pensaban que era el fin del mundo por el cambio de milenio. Otros creían, decían que se iban a caer los aviones, que era una cosa terrible, que iba a haber un apagón mundial. Nada de eso pasó, absolutamente nada. Así que si llega a escuchar alguna de esas cosas raras que suenan andando ahora, cualquier teoría medio rara, no le haga caso. Usted hágale caso solamente a la palabra de Dios. Ignore todas aquellas fábulas sobre cosas que puedan pasar. Hágale caso solamente a la palabra de Dios. Pero voy a este punto. Pasaban por la tele las celebraciones a lo largo del mundo. Como empezando por China o en la Polinesia, no sé dónde, empezaban a recibir el nuevo milenio. Y yo estaba ahí re cholulo, mirando la tele, cómo hacían los festejos en los distintos lugares del mundo. Y en esa circunstancia Dios me habló.
Dios te puede hablar de cualquier manera. Si yo le contara cómo me habló anoche, hasta gracioso, pero Dios te puede hablar de cualquier manera. ¿Y qué fue lo que Dios me mostró? Cómo a lo largo del mundo el día empezaba muchas veces. O sea, que en realidad lo que para mí era un día que estaba empezando, ese día ya había empezado una y otra y otra y otra y otra vez en otro lugar. Es más, el sistema de usos horarios que separa, que divide el mundo en 24 horas, que hace que de golpe vos te movés a otro lugar y ahí cambió la hora, es una convención, no sé si geográfica, no sé quién la hizo, cómo fue la cosa, pero es algo un día pensó, dijo, vamos a dividir para marcar las horas así, para poder orientarnos mejor. Pero la realidad de la física y de la geografía no es que de golpe el mundo cambia de hora, tac, 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 sino que el mundo va cambiando de a segundos o milisegundos. ¿Me va siguiendo? ¿O es medio turbia la cosa? Entonces, lo que Dios me continúa hablando en ese momento es que ese día que en cada lugar del mundo empieza una y otra vez, en realidad ese día empieza cada rato, en cada instante, en cada momento. Hay algún lugar del mundo donde está empezando un nuevo día. Que en cada momento, a cada minuto nuevo que yo veo en mi reloj, hay un lugar del mundo donde está saliendo el sol. Que en cada momento, a cada segundo que yo esté mirando, hay un lugar del mundo donde ahora ya pasó la medianoche y empezó el día nuevo. Entonces yo me quedé así porque dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, que el Señor renueva su misericordia. ¿Cuándo? Cada mañana. Por lo tanto, por eso le digo el día de la marmota. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Dios, cuando estamos en Cristo, cuando somos nueva criatura, cuando somos justificados, todos los días nos presentamos ante Él en una nueva oportunidad de rehacer nuestra vida, de corregir nuestros errores, de enmendar lo que hicimos mal, empezar nuevamente y encaminarnos en el propósito que Dios tiene con nosotros. No es Dios de una oportunidad, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino de milésimas. Y no sé, capaz que seguramente me quedo corto al decir milésimas. Hay algunas personas que piensan que no. Por eso le dije, tengo una palabra para los religiosos. Que, como le dije recién, si vos, antes de conocer al Señor, eras un violador serial y te convertiste, te hago un monumento, te felicito, te hago recorrer todas las iglesias contando tu testimonio. Pero si sos creyente, conoces al Señor y, a ver, no sos un violador serial. Escuché esta. Yo lo viví, Te separaste, te divorciaste. Siendo creyente en la iglesia, pecador, marginado y rechazado de la sociedad. Yo no sé en qué Dios cree esa gente. No sé a qué Dios predica esa gente. Cuando le dije del posteo de Twitter que leí, que me llegó justo en ese momento, fue más graciosa la cosa porque estaba entrando porque había recibido una notificación de alguien que había hecho un comentario sobre algo mío. Siempre están, ¿no? Y esta persona llena de amor, de la paz de Cristo que irradiaba por los poros, amor de Dios, me comenta, ¿cuál es la iglesia de Dios verdadera? La única iglesia verdadera es la iglesia católica. Las demás deberían irse al infierno porque llevan a la gente a la perdición. Y yo me quedé, qué amor que tiene esta gente. Es una cosa que te cautiva, te da ganas de besarlo. Bueno, esa gente es la que cree que Dios no puede perdonar cuando vos te equivocaste. Pero, Romanos capítulo 5, ahora versículo 8, dice, Dios demuestra su amor por nosotros en esto. Y si bien ya es algo conocido y es un versículo que yo leo muchas veces, en definitiva en nuestros ministerios de restauración, o sea que esto es parte de las columnas de la iglesia, este versículo. Si usted no conoce el texto, no conoce este versículo, pero sí es cristiano, y yo le empiezo a leer, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, 2 puntos, significa que lo que viene a continuación es lo que hizo Dios por mí y por lo tanto demuestra su amor.
¿Qué es lo que Él hizo por mí? A ver, no necesitas saber teología. Juan 3:16. ¿Qué hizo Dios por mí? Entregó a su Hijo. Jesús murió por mí en la cruz. Y al morir por mí en la cruz, Él cargó con mi pecado. Se llevó en su mochila mi pecado. A partir de eso, por haberse llevado mi pecado, en cada momento que yo me presento delante de Dios, Dios en su manera así por encima del tiempo incluso, Dios no mira mi pecado cuando yo voy a Él, sino Dios ve la sangre de Cristo muriendo por mí a mi favor, intercediendo por mí. Entonces Dios dice, tu pecado ya fue pagado acá en la cruz, por lo tanto vení y entrá. Eso que le acabo de explicar es toda la teología de la salvación en 3 palabras. Todo, completo, todo en 3 palabras, nada más que eso. Pero este versículo no dice eso. Sí, dice eso, pero no dice eso. Dice eso, pero agrega un pedacito. Dice, en esto demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, esos comentarios que a veces parece que están de más, pero que no están de más, porque todo lo que la Biblia dice, por algo lo dice. Es más, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4, 5, 6, 7, Romanos capítulo 8, son los capítulos de Romanos en la doctrina, en la teología cristiana, donde nos enseña el valor y cómo se realiza la justificación. Romanos 4 al 8 son los capítulos con los cuales Martín Lutero se volvió loco cuando él estaba encerrado en su habitación, en su celda, y pasaba horas y horas leyendo la Biblia y orando, leyendo. Y leyó esto y decía, no puede ser. No puede ser porque el Papa dice que yo tengo que pagar por mi pecado, pero acá me dice que no. Dice, en capítulo 4, dice que no, que es por la fe. Dice, no puede ser, porque acá dice que yo tengo tal cosa, pero acá me está diciendo que Él murió por mí en mi pecado. No puede ser. Se volvió tan loco el tipo que lo que quiso hacer fue sencillamente decirle, explícame cómo es esto porque no lo entiendo. Entonces fue al Vaticano, en esa época era mucho más fácil que ahora. Entró, se habrá acercado el Papa, no sé si llegó o simplemente a los obispos. Le dijeron, vengo a presentar esto a su santidad porque no entiendo. Y cuando dijo eso, lo echaron a patadas. Es más, dice en la historia, no sé si es real, uno de esos rumores históricos, dicen que dijo que los obispos, los cardenales, dijeron, a nosotros no nos predique. Esas cosas a veces pueden pasar y alguna vez hasta yo mismo utilicé esa expresión, a mí no me vengas a predicar. Entonces Lutero, loco porque estaba con la palabra y con lo que escuchaba y con lo que le decían, salió, se juntó con uno, con otro y un día, ya estamos llegando, nos faltan 2 meses, y un día así agarró, escribió como un pergamino, un enunciado con 95 puntos de lo que él pensaba, lo escribió ahí, se fue hasta la universidad, hasta la catedral, en Alemania, lo metió en la puerta, lo clavó, dice, esto es lo que yo creo, vengan a refutarlo. Y ahí se armó el gran bondi, lo excomulgaron, lo echaron, lo quisieron prender fuego, se tuvo que ir, se tuvo que escapar, porque porque eso es la iglesia esa que está llena de amor que prende fuego al que no piensa igual. Son hermosos, son una cosa bonita, así preciosa. Eso es lo que pasa cuando vos lees esto. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por vos cuando eras una joyita, así como hoy. No murió por vos cuando estabas limpio de toda mancha, de toda falta, de todo pecado, así como hoy. No murió por vos cuando ya habías dejado atrás tu forma de vida. Murió por vos cuando estabas en lo peor de tu condición. Y continúa el texto, porque capaz que piensas que es idea mía. No es idea mía. Continúa el texto, verso 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, eso es lo que decía el versículo 1, nos hizo justos, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, espera que me perdí, acá estoy, ¿con cuánta más razón, por medio de Él, de Jesús, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón? Es para darle un beso a Pablo acá. Está diciendo, a ver, pedazo de burro. Eso te está diciendo. Si Dios fue capaz de enviar a su Hijo cuando yo era
una bolsa de estiércol y no miró y se puso un broche en la nariz para no sentir mi olor a caca, y aún así decidió morir en la cruz por mí, ¿con cuánta más razón, si hoy me equivoco en algo, no me va a decir, vení, que te limpio un poquito, te lavo, te meto un sopapo y te acomodo, vamos a seguir, que tenemos cosas que hacer? ¿Con cuánta más razón? Termina el texto diciendo, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. El punto en esto lo podríamos decirle, para poner un broche a todo esto, no el broche de la ropa, por el olor a caca. Les gusta cuando llega el olor a caca, uno se ruboriza, entonces se incomoda, entonces se molesta, entonces eso va a quedar de recuerdo del mensaje, le va a quedar la caca, eso va a quedar así. Sí, porque son hermosos. Tenga cuidado a ver si Multimedia me pone el título del mensaje y me pone caca. No, El título es oportunidades. Capaz que, por eso iba a empezar diciéndote, es una palabra para los fracasados. Capaz que pensaste que perdiste tus oportunidades. Capaz que pensaste, como dije hace un ratito, que ya perdiste el tren. Capaz sentís que se te cerró el círculo y ya, chao. Estás condenado a vivir en ese rinconcito que estás y nada más. Capaz que pensás que ya no tenés más opciones. Capaz que las limitaciones te están al punto de ahogarte. Tus limitaciones no te definen, tus limitaciones no te limitan, tus limitaciones te confrontan y te potencian. Capaz que llegaste a pensar que ya sos de descarte, ya estás simplemente para hacer bulto y nada más. Si esa es la condición, si esa es tu posición, te recuerdo que hay un viejito a quien Dios usó recién a partir de los 80 años. Hay un viejito a quien a los 80 años Dios le dijo, vas a liberar esta tierra. Y se juntó con otro viejito que tenía 80 años y le dijo, y ustedes dos van a tomar toda esta tierra por posesión. Y el otro, el segundo viejito, con el primer viejito, como en un momento el jefe se había olvidado, le dijo, che, mirá que yo quiero la tierra, quiero entrar a conquistar mi tierra, Andá a conquistar tu tierra. Y se hizo dueño de esa tierra porque le tocaba en posesión. No es una cuestión de cuál sea tu edad, no es una cuestión de lo que hayas pasado, es una cuestión de que Dios es Dios de 2, 3, 4 y 1000 oportunidades. El sábado pasado terminé y te lo quiero repetir ahora, solo que le agregué un punto más. El sábado pasado predicando sobre aquellos que no encontraban el rumbo a su vida o que no tenían dirección. Terminé con esto, te agrego el primer punto, que estas son las acciones que debemos tomar para retomar las nuevas oportunidades que Dios tiene para nosotros. Primero, acércate a Dios, porque Dios te recibe con los brazos abiertos, porque Dios te espera con los brazos abiertos, porque Él dice que el camino está abierto, Él ya lo preparó para que te acerques a Él. Segundo, confía, espera y seguí al Señor, porque también Él dice que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, en el que vas a encontrar gracia, misericordia para lo oportuno, el momento que sea, socorro. Espera tranquilo. Tal vez sí perdiste la oportunidad, pero el tren de las oportunidades de Dios tiene frecuencia seguida. Y si no pasa dentro de 5 minutos, capaz que pasa dentro de 10, o capaz dentro de media hora, o capaz pasa mañana. Pero el tren de Dios vuelve a pasar. Vivimos en el día de la marmota. En tercer lugar, apóyate en la palabra de Dios. Haga de la Biblia, de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, no tiene por qué ser en formato de papel, en el formato que se le dé la gana. Haga de la lectura de la Biblia su columna de cada día, su palabra de sabiduría y su sustento. Cuarto y último, y termino, tome decisiones transformadoras que hagan que se acerque a Dios. Por ejemplo, ¿cuáles? No hagas caso. Ahí estás. No hagas caso a aquello que te dice, ya no tengo lugar, ni derecho, ni posición, ya perdí una y otra vez. Lo gracioso es que estoy mirando a alguien que piensa que es para él, no le estoy hablando a él, pero también es para él. Es para otro.
Pero esto es lo bueno porque yo tengo foco, los demás no. Todos me ven a mí. Entonces dice, ¿me estás hablando a mí? No, no es para vos, pero ya que estamos también es para vos. No hagas caso a lo que te dice, no, ya no tengo lugar. No hagas caso a, ya perdí. Recuerdo mi propia vida, le dije el otro día sobre todavía tengo planes con vos. Recuerdo mi vida en un momento particular, en un momento en que, habiendo dejado el ministerio en el cual el Señor me usaba, dije ya hasta acá llegamos, por un montón de cosas que no vienen al caso. Entonces empezamos a participar, a congregar en un lugar, qué sé yo, ahí fue el momento donde empezó un cambio en nuestra vida. Y dije, bueno, yo antes hacía tal cosa, ahora ya no, porque acá en este lugar, las veces que me lo han dicho, acá en este lugar ya está todo hecho, está todo listo, acá no falta nada que yo pueda hacer. Muchas veces me dijeron a mí, acá gente nueva que llega, no, pero acá ya está todo hecho. Eso mismo pensé yo allá por el año 2000, en un lugar determinado, no, acá ya está todo hecho, ¿qué voy a hacer yo acá? Y no había pasado un año, ya era pastor de jóvenes en ese lugar, otra vez, como había sido antes en el lugar en el cual me había ido, había dejado. O sea, no importa lo que vos pienses, es lo que Dios piense, con lo que quiera hacer con tu vida, con lo que puso en tu vida. Póngase en pie. Oh, Señor. No quiero ir al lugar común, fácil, de decirle, pensé que había roto la copa, mira, me asusté. ¿Querés seguir vos? Sí. Digo, no quiero entrar en el lugar fácil de decirle, no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa las situaciones que hayas vivido, bla, 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 porque todo esto ya se lo dije. Todo esto ya lo escuchó. Eso es restauración. El momento en el que Dios, por medio de su palabra, fundamentalmente, y por medio de su espíritu, que el espíritu es como el que amalgama la palabra. El espíritu es el que como el que le pone el ligue a la palabra. El espíritu es como que le hace la cobertura a la palabra. Entonces ahí empieza a hacer esa obra en nosotros, esa obra de restauración. ¿Qué significa? Volver todas las cosas al plano original, al día que Dios te creó, que Dios te llamó, que Dios te dibujó, que Dios te pensó, para que empiece a funcionar en vos lo que Él puso en vos, para que puedas ser lo que Dios quería de vos.